Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre la terapia del grupo de Milán. Los integrantes de este grupo son Yamit Contreras, Andris Herrera, Brenda Tobo, Yamilia Alarcón, Claudia Arrieta y Natalia Ramírez. Terapia del Grupo de Milán. Con la denominación Grupo de Milán nos referimos a las aportaciones del grupo que se gestó en el Centro de Estudio de la Familia en Milán. Este enfoque terapéutico se aplica preferentemente en casos de psicosis, término que se utiliza como sinónimo de trastorno mental grave, incluyendo también la mayor parte de los síndromes anoréxicos y bulímicos, adoptando el enfoque de Palo Alto y desarrollando la intervención contraparadójica, diseñada para anular el doble vínculo patológico. Asimismo, esta se ha caracterizado por tener continuos cambios evolutivos en su forma de conceptuar la patología y en su modo de hacer terapia, con conceptos ciertamente abstractos que se engloban las relaciones de los miembros del sistema familiar, utilizando diversas técnicas de intervención que se dirigen a alterar dicho juego, cambiando las reglas dirigidas y contrañidas por otras más flexibles y complejas. La evaluación tiene por objeto conocer cuál es el juego familiar sobre el cual se establece una hipótesis inicial de trabajo, un juego en que los sistemas que presentan una patología dejan de ser adaptativas para facilitar un buen funcionamiento familiar, como sucede en la familia no patológica. Lógicamente, las diversas técnicas de intervención se dirigen a alterar dicho juego, cambiando las reglas dirigidas y constreñidas
por otras más flexibles y complejas. Procesos implicados en la entrevista. La entrevista comprende una serie de procesos básicos como son la generación de hipótesis, la obtención de información, la validación de hipótesis, cierta elaboración del problema por parte de la familia y la validación de la intervención. La evaluación se entiende que en términos de hipótesis circulares se guían la recogida de información durante la sesión. Las hipótesis pueden abarcar distintos niveles de comprensión. Tenemos el nivel 1. En este nivel tienen en cuenta el papel que juega el síntoma en la relación de pareja. El juego se conceptúa en términos de qué es lo que se da y qué es lo que se recibe. En el nivel 2 se consideran las alianzas existentes en la familia nuclear. En el nivel 3 se centra en la familia extensa y en la función que tiene el mito familiar, y finalmente en el nivel 4 se establece cuál es la relación entre la familia nuclear y las instituciones implicadas a consecuencia del síntoma del paciente identificado. La capacidad del terapeuta de confirmar o falsear una hipótesis a partir de la información elicitada en la familia se denomina circularidad. Durante la entrevista, el clínico obtiene información explorando diferencias y conexiones relacionales en las conductas y creencias de los miembros de la familia. Tipología de preguntas para obtener información. Esta tipología de preguntas cuenta con 5 preguntas. Las 4 primeras nos sirven para recoger información que confirme una hipótesis. Bueno, la primera son preguntas triádicas, que sitúan a un tercero como testigo de la relación entre dos, obligándoles a escuchar cómo se les percibe. Probablemente el tercero dirá que los implicados no podrían decir. Es interesante observar cómo la conducta no verbal de los no interpelados, por ejemplo, el terapeuta puede preguntar a cualquiera de los hijos: ¿mejoró o empeoró la relación entre tus padres después de que murió tu abuela? La segunda son preguntas sobre alianzas, que establecen quién está más cerca de quién, permitiendo conocer las alianzas familiares. Por ejemplo, ¿quién estaba más cerca de tu hermano antes de que fuera arrestado y quién está ahora? Y la tercera son preguntas para clasificar. Bueno, acá trazan el mapa de relaciones y establecen un orden en relación como una cualidad. Por ejemplo, ¿quién es más convencido de que hay algo malo en el sistema nervioso de tu hermana? ¿Cómo lo muestran? ¿Y quiénes van después? Y la cuarta son preguntas explicativas. Explican por qué se da o sucedió algo, buscando información sobre el sistema de creencias y en ocasiones licitan secretos. Por ejemplo, ¿por qué crees que tu papá se apoya en tu hermana mayor? Y por último, la quinta pregunta nos indica un mapa familiar diferente. La quinta son preguntas hipotéticas. Tantean cuál puede ser la relación del grupo familiar ante algo bueno o ante algo malo. Y también plantean un nuevo mapa de relaciones y permiten que la familia considere las posibilidades y alternativas de significado y de acción. Intervención. El grupo de Milán postula a la no directividad del terapeuta con respecto al cambio, por lo que el objetivo terapéutico consiste en liberar a la familia de la rigidez de su sistema de creencias, para que después sea ella misma la que encuentre el cambio más conveniente. Dentro de la intervención podemos encontrar la teoría del cambio. El cambio se produce cuando se reemplaza un juego familiar por un juego menos perjudicial, ya que todo grupo familiar necesita de un juego que regule su vida como sistema. Aunque afecta a los dominios afectivos, cognitivos y conductuales, el cambio más profundo se produce en las percepciones y creencias de la familia.
Metas terapéuticas. Las metas terapéuticas consisten en cambiar la secuencia familiar de conductas y conseguir una metaregla del cambio. Aquí el grupo de Milán manifiesta que el terapeuta no puede conducir a la familia hacia una normabilidad establecida, sino que debe ser ella misma la que encuentre una solución que resulte adecuada. El equipo terapéutico se mantiene neutral con respecto al cambio, en parte porque considera que el sistema familiar será más creativo que él. Técnicas de intervención. Los recursos técnicos propuestos para el cambio han ido variando paralelamente a la evolución histórica del grupo de Milán. La intervención paradójica se ha ido abandonando en favor de las intervenciones ritualizadas. También encontramos las intervenciones cognitivas. Su finalidad es alterar el modo en que los integrantes de la familia se perciben entre sí en relación al síntoma. Por consiguiente, afectan algún tipo de atribuciones que las personas hacen con respecto a las causas del problema o con respecto a las intenciones de la conducta de los demás. Normalmente, cada integrante del sistema familiar posee una serie de atribuciones propias, por lo cual es importante conocer las distintas opiniones. Redefinición. Modifica la percepción cognitiva del síntoma, presentándolo desde otro marco conceptual distinto al de la familia. Connotación positiva. Se cambia la atribución del problema de causas negativas a causas positivas, o al menos a causas que no supongan intenciones hostiles. También podemos encontrar las intervenciones conductuales. Entre los grandes apartados de intervenciones conductuales están las directas y las paradójicas. El grupo de Milán empleó en su primera época la segunda con gran profusión. Prescripciones directas. Se utilizan para observar la capacidad del cambio del sistema y para consolidar transformaciones ya conseguidas a partir de las intervenciones paradójicas o ritualizadas. Prescripciones paradójicas. Se emplean cuando la situación es de orden y secuencialidad regidas, como forma de introducir confusión y flexibilidad en el sistema de creencias. Al calificar como positivo los comportamientos sintomáticos, se connota positivamente la tendencia homeostática de la familia y no las personas, ubicando a todos los miembros en un mismo plano. También podemos encontrar las prescripciones ritualizadas. Consisten en la prescripción de una secuencia estructurada de conductas que introducen nuevas reglas sin recurrir a explicaciones, críticas o cualquier otra intervención verbal. Rituales. El ritual es susceptible de prescribirse como un experimento, un ensayo, un gesto simbólico o un rito de transición. La intervención propone una secuencia de conductas definidas con precisión en la que se establece qué se ha de hacer con cada miembro de la familia, dónde y en qué momento. Tarea ritualizada de los días pares y días impares. Consiste en prescribir en día separado dos conductas contradictorias o muy dispares que coexisten habitualmente en el grupo familiar. Esta intervención se utiliza en casos de duda invencible entre los padres, cuando los modelos de educación interfieren seriamente y cuando los intentos de manejar al hijo son saboteados por el otro cónyuge. La prescripción invariable. Elimina la necesidad de establecer hipótesis al presumir que en todas las familias de esquizofrénicos el problema es la falta de diferenciación entre el sistema parental y el filial, con la consiguiente ausencia de emancipación mutua entre el hijo y los padres. Tipos de juegos psicóticos. Se tratan de emitir juicios alternativos gracias al fallo en los procesos interactivos familiares. Cuando se analizan las perturbaciones del paciente, identificando
en edad adolescente o juvenil, especialmente aquellas caracterizadas por síntomas psicóticos, se observa que el núcleo de las mismas está constituido por la pretensión simétrica de reformar a los padres. En este caso, el adolescente perturbado piensa que sus problemas se deben a que sus padres se llevan mal. En algunos otros casos, los padres también lo piensan, pero con la variante de que cada uno está completamente convencido de que la responsabilidad es del otro cónyuge. Es ahí donde pasamos de nuevo a la metáfora del juego, considerando a los miembros de la familia como interdependientes, pero también relativamente imprescindibles, volviéndose de alguna manera hábiles para efectuar dentro de las reglas todas las jugadas posibles ante determinada situación. El término regla se emplea con dos acepciones diferentes. Primera, como fruto de negociación entre los jugadores, en este caso los padres y el menor. Y segunda, como inferencia del observador que describe algunas conductas redundantes, precisamente por la incapacidad para negociar los métodos que permitan un cambio de juego. En este sentido, la regla podría ser la imposibilidad de definir la relación como característica de la familia esquizofrénica o el rechazo como modalidad comunicativa propia de la familia anoréxica. Los principales juegos psicóticos. El embrollo. Se trata de una relación privilegiada mostrando afectos contrarios a los que realmente existen. En el juego del embrollo, un padre hace ostentación de una relación privilegiada con uno de sus hijos, quien le da a entender de forma encubierta que lo prefiere a él por encima de su esposa. Pero esta relación no es afectivamente auténtica, sino el instrumento de una estrategia en contra de alguien, en este caso y generalmente el otro cónyuge, quien es su verdadero centro de interés. El hijo, como participante de esta situación, se convence de que es parte de una situación ilícita que ha tolerado, aun sabiendo que la predilección que muestra el progenitor hacia él frente a su pareja no es normalmente correcta. Es ahí donde esta situación le hace desconfiar de la lealtad de su padre, quien él cree que es su aliado. Es así como crea un recelo y este le lleva a descubrir finalmente indicios que confirman sus sospechas de que este padre en realidad le ha estado utilizando en el permanente enfrentamiento con su cónyuge. Es ahí donde se siente traicionado y condenado al silencio, precisamente por la ilicitud y mala intención de la relación. En esta situación es sumamente improbable que el joven tenga la valentía suficiente para confesar su pacto con ese padre a expensas del otro, a quien por otro lado admira secretamente deseando lograr su atención y amor. Por otro lado, son esas circunstancias las que impulsan al hijo a hacer una reivindicación encubierta, un síntoma como venganza por la traición de que se siente objeto. La instigación. Este tipo de juego consiste en una provocación actuada a la que se responde con rabia disimulada, de manera que el influyente, instigador, nunca consigue hacer explotar abiertamente a la otra persona, quien con su conducta también incita nuevamente a la provocación. Así se establece un patrón, un juego recursivo de provocaciones indirectas y respuestas de rabia contenida. Ahora bien, la hipótesis de que uno distingue a otro implica un nivel cuando menos triádico, de forma que uno instiga a otro siempre para provocar a un tercero. Además de que se trata de un juego vigente preferentemente entre los consanguíneos, donde las provocaciones directas no están admitidas. Por el contrario, entre parientes políticos, como ocurre entre suegra y nuera, es culturalmente explícita y aceptada la existencia de las provocaciones mutuas, lo que hace innecesario recurrir a las instigaciones. Para entender mejor, un ejemplo de esto sería la suegra rompiendo o flaqueando la comunicación a los acuerdos obtenidos y construidos por la pareja, influyendo de una manera hipócrita y desinteresada en su relación. Estadios del proceso psicótico. La psicosis es un proceso psicótico que abarca 6 estadios. Primero, el impasse de la pareja conyugal. Segundo, entrada del hijo en el juego de los padres. Tercero, la conducta inusitada del hijo. Cuarto, el viraje del presunto aliado. Quinto, eclosión de la psicosis. Sexto, las estrategias basadas en el síntoma. El impasse de la pareja conyugal.
Es un tipo de enfrentamiento en la pareja. Un miembro es el provocador activo y el otro es el provocador pasivo. Cada uno de los cónyuges reacciona al movimiento del otro con un movimiento contrario, anulando su eventual ventaja, pero sin querer abusar de la victoria. Dar una confirmación se interpreta como signo de debilidad. Cada miembro de la pareja rechaza la definición que el otro hace de la relación y descalifica su propia definición de la relación antes de que el otro lo haga. Como consecuencia, en esas familias nadie está dispuesto a declarar un liderazgo ni tampoco a aceptar la responsabilidad de lo que va mal. Todos sienten que se les critica sin que se les diga explícitamente cómo tienen que actuar. Entrada del hijo en el juego de los padres. El error del paciente identificado es considerar al padre provocador pasivo como la víctima y al activo como el verdugo. Por ello, con objeto de identificarlos, el terapeuta pregunta en la primera y segunda sesión a los hijos: si mañana por la mañana al despertarte estuvieses en la piel de tu padre, luego en el de tu madre, ¿qué harías con tu madre y qué harías con tu padre? Diferente a lo que él o ella hace. El paciente identificado tiende a modificar la conducta del provocador activo de manera unilateral, mientras el resto de los hijos distribuyen más equitativamente razones y culpas entre la conducta inusitada del hijo. Durante el segundo estadio, el futuro psicótico toma partido secretamente por uno de los padres, pero no asume su defensa abierta. Al ver que la situación no cambia, puesto que el impasse continúa, se inicia una nueva conducta, rara, como insultar o no responder al padre aparentemente vencedor. Dicha conducta resulta extraña en él, porque nunca antes se había comportado así, pero todavía no presenta características patológicas. Con ella, persigue fundamentalmente dos objetivos: desafiar la arrogancia del vencedor y mostrar al perdedor cómo debería hacer para rebelarse ante el supuesto sometimiento que le ha impuesto su pareja, cuyo amor y atención el hijo también desea. El viraje del presunto aliado. A pesar de todo el empeño del hijo para desequilibrar el enfrentamiento a favor del provocador pasivo, el padre vencedor no abandona sus provocaciones y el otro, en lugar de unirse a la rebelión del hijo, no desmiente su rol de víctima e incluso puede apoyar al vencedor. 5. Inclusión de la psicosis. El hijo esquizofrénico descubre entonces el carácter instrumental de la relación con su presunto aliado, es decir, el provocador pasivo, ya que la coalición entre ambos es en parte debida a los juegos de embrollo e instigación. Educado en un contexto de aprendizaje caracterizado por el juego del impasse, el hijo no concibe la posibilidad de declararse derrotado, siendo la psicosis el arma que le permitirá las estrategias basadas en el síntoma. Cuando surge el episodio psicótico, la familia puede intentar que la situación cambie, produciendo una transformación en el sistema que conlleva una reducción gradual hasta la completa desaparición del síntoma. Proceso terapéutico. Aquí cabe aclarar que la finalidad de las dos primeras entrevistas es evaluar el juego familiar y el grado de motivación para el cambio, así como lograr una fuerte alianza terapéutica fundamentalmente con los padres. En el proceso terapéutico se inicia induciendo una crisis en el sistema familiar a través de la revelación del juego, de forma detallada y específica para cada familia, lo que generalmente es en la segunda entrevista. El terapeuta expone cómo un padre inadvertidamente se ha servido del hijo en su constante enfrentamiento con su cónyuge. El tono hacia los progenitores no debe ser acusatorio sino emotivo, afirmando que han cometido errores en su forma de comportarse, pero sin darse cuenta de ello y además sufriendo mucho. Cuando se responsabiliza a los padres, inevitablemente los culpabiliza. Entonces, para contrarrestar ese efecto, el terapeuta debe insistir en 3 aspectos fundamentales. El primero es la necesidad de que colaboren con él como coterapeutas para ayudar a su hijo. El segundo es el modo en que han sido manipulados por sus familias de origen respectivas mediante juegos de desarrollo e instigación. Y el tercero es el papel activo del paciente identificado al entrar en sus problemas como pareja. Hay que tener en cuenta que antes de excluir a los hijos, el terapeuta resalta y desalienta la entrada de involucración activa del paciente identificado en los problemas de los padres. Se tilda de estúpido y confiando en que su rabia promueva ese cambio. Es importante que el terapeuta deje claro que el hijo es un estúpido o un torpe por lo que hace, no por lo que es, ya que sus esfuerzos por rescatar al padre del provocador pasivo o por inducirlo a rebelarse contra el provocador activo han resultado totalmente infructuosos, inútiles para la relación de la pareja y desastrosos para el mismo. Por otro lado, la provocación de las crisis en el paciente debe ser posterior a la atribución de responsabilidad a los padres, excepto en los casos de pacientes muy agresivos en los cuales se debe insistir desde un principio en la responsabilidad del hijo psicótico por la entrada indebida en el juego de sus progenitores. Aquí el terapeuta va observando las reacciones de todos los miembros de la familia. A partir de la tercera entrevista se emplea la prescripción invariable con 3 objetivos fundamentales. Primero es verificar el cambio de juego.
superación del impasse. Segundo, introducir nuevas modalidades de relación. Y la tercera es continuar recogiendo informaciones sobre el juego. En ocasiones el equipo decide no excluir al hijo psicótico, sobre todo en dos situaciones. La primera es cuando las dos primeras entrevistas indican que sus progenitores no están motivados para hacer el trabajo terapéutico. Entonces resulta siendo conveniente hacer la terapia únicamente con él. Viene la segunda, que es cuando el paciente identificado es un adulto o un joven con grandes recursos personales y sociales que el terapeuta puede movilizar para facilitar el cambio terapéutico. Muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido de qué se trataba la terapia del Grupo de Milán.